Buenas tardes, mi nombre es Loida Medina, soy estudiante del séptimo trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua. A través de este corto video exposición les voy a hablar sobre el trabajo especial presentado por la abogada María de los Ángeles González, el cual tiene como nombre Contenido y alcance del derecho a conocer la acusación formulada en el proceso penal venezolano. Dicho trabajo tiene como finalidad analizar la norma procesal. Empezamos conociendo la noción de acusación. Según Carneluti, el proceso penal se origina con un hecho del cual nace una duda de si es delito o si dicho delito es una sospecha. Entonces tenemos que el proceso penal se origina de un hecho que se origina de una duda de si es delito o es una sospecha que nace en cabeza del órgano encargado de la investigación del hecho. De allí surge la necesidad de descartar o confirmar. En el caso de descartar lo hacemos en razón del principio de legalidad, el cual nos dice que para la realización de una justicia absoluta se tiene que castigar sin excepción toda violación de la ley penal. Ahora bien, la acusación nos deja, ¿verdad? Nos arroja dos resultados, que puede ser confirmar la sospecha o descartar la sospecha. Si la sospecha es confirmada, si el hecho ocurrió, el procesado es el autor, entonces existe el deber de acusar y, según lo indicado en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, se da paso a la segunda fase, que vendría siendo la fase de intermedia de juicio oral y público. Ahora bien, en el caso de descartada la sospecha, es decir, si el hecho no ocurrió o aun cuando haya ocurrido, no se le puede atribuir ese hecho a la persona investigada, se impone el deber de solicitar un sobreseimiento de la causa. Es decir, según lo indicado en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, una vez que el juez de control lo ha declarado, no hay necesidad de llegar a un juicio oral y público. La importancia de este proceso, de esta parte o de esta fase de investigación radica en que, como ya lo hemos dicho, si el hecho no ocurrió o si no se le puede atribuir a esa persona, se llega a un término rápido, sin necesidad de tener que ocurrir al juicio oral y público, que es precisamente la intención del legislador, de que aquellos hechos que nacen de una duda o que no están lo suficientemente no hay pruebas suficientes para el imputado, entonces llegar a una solución pronta sin necesidad de tener que llegar al juicio oral y público. Tenemos dos clases de acusación. Tenemos la acusación provisional y tenemos la acusación definitiva. Según Carneluti, la acusación provisional es la manifestación de castigo que realiza el Ministerio Público, tal como se refleja en el Código Penal, en el Código Orgánico Procesal Penal. Nos dice que no se encuentra al inicio de la investigación, sino al cabo de la fase de investigación, es decir, cuando se ha confirmado la sospecha. La acusación definitiva es aquella, así como existe una acusación provisional que se materializa al inicio de la fase de investigación, cuando se ha confirmado la sospecha, existe también una acusación definitiva que tiene como fin el de acusar, es decir, solicitar el enjuiciamiento del procesado. Esto es lo que se denomina acusación definitiva. En Venezuela, nuestro Código Orgánico Procesal Penal nos habla de que la acusación como un acto conclusivo de la fase de investigación, donde el Ministerio Público solicita el enjuiciamiento del acusado por considerar que no hay fundamentos serios y sustentables para
para la culpabilidad del sujeto. En el segundo capítulo de este trabajo se habla sobre las condiciones de modo que se deben cumplir para que se dé la acusación. Se habla de que la acusación tiene que tener un titular, debe ser completa, debe ser explícita y debe ser inequívoca. Cuando se habla de titular nos referimos a que debe haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo en Venezuela lo constituye el Ministerio Público como el órgano titular de la acción penal conforme lo establece el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal. El sujeto pasivo viene siendo el imputado para los casos de acusación provisional, cuando ya hablamos de acusación provisional, o el acusado para el caso de una acusación definitiva. Cuando se habla de que la acusación debe ser completa, se refiere a que debe ser clara, porque la acusación se convierte, para que no se convierta en una simulación procedimental, es necesaria que la misma deba ser clara, es decir, que el acusador debe informar al acusado de todo cuanto se ha realizado o cuanto se va a realizar. Dentro de esta acusación, cuando se habla de que debe ser completa, incluimos ahí lo que es la asistencia letrada y el derecho a intérprete, tal como lo establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordinal primero, habla sobre el derecho que tienen las personas de asistencia jurídica. Esta asistencia jurídica es lo que se conoce como asistencia letrada. Igualmente, el mismo artículo 49, en ordinal 3, nos habla del derecho a intérprete, es decir, de aquellas personas que no hablan el español o no se pueden comunicar a través de forma verbal. Esas personas tienen derecho a solicitar un intérprete. Cuando nos dice que la acusación debe ser explícita, se refiere a que debe ser clara y con determinación. Y cuando nos dice que la acusación debe ser inequívoca, quiere decir que no deben haber dudas, o sea, lo expresado en la acusación no admite dudas. Finalmente, el capítulo 3 de este trabajo nos habla sobre las condiciones temporales que se deben cumplir en la acusación. Cuando hablamos de condiciones temporales nos referimos al tiempo, desde cuándo hasta cuándo. Entonces tenemos un término inicial y un término final. Según Carrara, el término inicial debe ser antes de que sea imposible contraponer a tiempo sus rectificaciones y las inducciones fiscales. Es decir, se produce al inicio del proceso, en la fase de investigación, es cuando nace aquella duda de la que nos hablaba Carneluti. El término final, según Carrara, debe ser tal que permita un intervalo de tiempo entre su estimación y el juicio definitivo. Viene siendo la acusación definitiva. En Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 327, establece la regulación temporal y dispone de que este tiempo no puede ser menor de 10 días ni mayor de 20 días. De esta forma, damos por concluida esta pequeña videoexposición relacionada con la materia Teoría General del Proceso.